Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco infinitamente su presencia. Hoy preparé para ustedes pues traté de hacer como juntar para esta sesión parte de la tecnología que nosotros hemos introducido en nuestra práctica clínica, mucho más eficiente y precisa en todos aquellos tratamientos que les ofrecemos a nuestros pacientes. Bueno, siempre les recomiendo a todos, y siempre que empiezo un curso, les recomiendo volver a estos videos, verlos con detenimiento y con calma. Los estudios con microtomografía siempre nos hacen recordar la parte interna de los órganos dentarios. Nos hacen ver zonas que muchas veces en el día a día ya no somos tan conscientes de ella. A mí personalmente estos videos me cambiaron mucho la forma de ver, cómo conformo accesos, cómo hago la instrumentación, sobre todo por la poca cantidad de dentina que yo observo en esta zona cuando vemos y prestamos atención a estos videos. La microtomografía, bueno, ahora se utiliza muchísimo para estudio, para análisis 2D, 3D, porque es un medio que nos permite observar los órganos dentarios sin ningún procesamiento previo. Si nosotros no recordamos las bases de anatomía, entonces esto es lo que sucede. Comienzo a buscar conductos en donde quizás ni siquiera puedan estar. Yo entiendo que todos hemos perforado alguna vez, pero es muy diferente tener una perforación pequeñita de 1 milímetro, quizás cerca de un sitio donde debe de estar el conducto, ¿no? Uno entiende. Pero este tipo de perforaciones en lugares en donde en definitiva no vamos a encontrar ningún conducto, pues no tiene como ningún sentido. Debemos de volver a nuestras bases de anatomía, a recordar la ubicación de las raíces en los órganos dentarios, para entonces tratar de buscar puntos de referencia, pese a que en estos casos, cuando ya tenemos alguna perforación o algún sobredesgaste en el piso del órgano dentario, nos resulta tan difícil volvernos a ubicar, pero es necesario volver a lo básico, las leyes de simetría, las reglas básicas de conformación para entonces ubicar los sitios correctos de las entradas de los conductos y rescatar este tipo de órganos dentarios. Este artículo es uno de los primeros para mí que llamó mi atención una nueva terminología con respecto a varios pasos en los tratamientos y hablan de tratamientos mínimamente invasivos. Y eso, bueno, a mí me dio un mensaje de que los accesos, de que la instrumentación tiene que ser mucho más conservadora, ¿ok? Ahora, yo hago aquí un énfasis muy grande y digo, sí, me gusta esta nueva idea, pero pongo muchos peros en todos estos nuevos accesos que ahora se están utilizando. Lo que creo es que debemos de tomar lo mejor de todo esto nuevo que está saliendo. Entonces, estoy de acuerdo en que debemos de prestar más atención en mantener la estabilidad mecánica de los órganos dentarios. Y esto lo vamos a conseguir preservando estructura dental, preservando dentina como el mejor reforzador de los dientes. Todos sabemos que una vez que damos un fresazo, esa dentina no va a volver jamás. Para mí el punto importante es estar conscientes todo el tiempo durante el tratamiento de preservar lo que se pueda preservar. Pero importante es que en medio de esta preservación yo también pueda trabajar, porque no podemos olvidar los objetivos básicos del tratamiento de endodoncia, que es localizar correctamente las entradas a los conductos, negociarlos correctamente, limpiarlos y obturarlos. Si no olvidamos esos principios, estoy muy de acuerdo en mantener lo más que se pueda de tejido dentinario. Esto era el antes. Y vaya, sí, es muy claro que hay mucha diferencia con el ahora, porque antes ocupábamos mucho un término de extensión por prevención y lo ocupábamos para todo, para
la preparación cavitaria, para la conformación de las preparaciones para restauración, pero debemos de hacer mucho énfasis en que antes no contábamos con los medios diagnósticos con los que contamos el día de hoy. Entonces, el principio tenía mucha congruencia porque poco a poco nosotros durante el tratamiento teníamos que ir descubriendo las cosas, descubriendo cuántos conductos había, descubriendo las entradas. Pero esta época de ir explorando ya se terminó. Ahora tenemos tecnología que nos permite saber desde antes qué es lo que me voy a encontrar. Miren, por ejemplo, este tratamiento, y pueden observar todos, si se fijan el tamaño de las preparaciones y de las obturaciones. Estos tratamientos se hicieron, yo creo que por ahí de 2012, y así se usaban en ese momento. Eran endodoncias con mucha más conicidad de lo que hacemos ahora. Y entonces es importante mencionar aquí un término que me gusta mucho platicar y es las zonas de riesgo. Este estudio del doctor Gustavo de Deus analizó con microtomografía las zonas de riesgo o más delgadas, sobre todo en las raíces mesiales de los molares. Y el peligro en estas zonas es que muchas veces sobreinstrumentamos o quizás exageramos un poquito en la conicidad o en la instrumentación en zonas que ya de por sí son muy delgadas. Como zonas de riesgo nos manejaban antes nada más la porción distal de la raíz mesial, pero en este estudio nos mencionan que pueden haber zonas de riesgo también hacia mesial. El punto aquí, si es hacia mesial o si es hacia distal, es importante mencionar que específicamente en esta raíz los conductos no se encuentran centrados y que es una raíz de cierta forma asimétrica. Debemos de tener mucho cuidado con estos pocos grosores, ya sea en mesial o distal, cuando nosotros instrumentamos porque se vuelven zonas susceptibles a ser laceradas o perforadas durante nuestro tratamiento de conductos. Si volvemos a la tomografía que les mostré antes, observen entonces el grosor de las preparaciones. Parece que se acercan demasiado a esta zona de riesgo o esta zona de peligro. En gran medida es porque los instrumentos quizás en esos años contaban con más masa y no teníamos la tecnología en metalurgia que tenemos hoy con estos nuevos instrumentos con los que ahora trabajamos. Esa es la endodoncia de ese órgano dentario y ahí está ese órgano dentario ahora. Por eso es que queda muy en interrogante y ahora en afirmación el cambio hacia los nuevos instrumentos y hacia esta nueva tecnología hoy en día. Esto es lo de hoy. Estos son los accesos cavitarios que hoy tratamos de hacer. Estas son las preparaciones, las instrumentaciones mucho más conservadoras, pero esto se permite por los instrumentos más flexibles, se permite por la presencia del microscopio y junto con él de una mejor iluminación, del uso de CBCT, tenemos mejores sistemas de irrigación, en fin, la tecnología ha avanzado mucho y esto nos permite, en la medida de lo posible, intentar este tipo de tratamientos. Ahora, miren, este estudio es un estudio nuevo, estuve revisando mucho acerca de estas cavidades conservadoras, ¿no? Este estudio buscaba ver qué cantidad de dentina teníamos que desgastar para hacer un acceso tradicional, un acceso directo pero modificado y un mínimamente invasivo. De inicio aquí estos accesos mínimamente invasivos creo que tienen muchas terminologías y creo que van cambiando unos de otros. Hay un conservador, creo que hay un ultraconservador que es el Ninja. Hay ahora accesos directos a las entradas de los conductos. Vaya, ya hay tantos términos que para mí resulta muy confuso y sobre todo muy ambiguo. El artículo lo que recalca igualmente es, lo importante es conservar dentina y poner mucha atención a la dentina pericervical. En un momento les explico qué es esta dentina pericervical, porque sí, en esa dentina o en esa zona es donde se concentra el estrés. Y son zonas que, bueno, pueden llevar a estos dientes, si nosotros sobredesgastamos, a ser más propensos a fracturas y que la supervivencia a largo plazo se pueda ver comprometida. El punto es que este tipo de nuevos accesos, los mínimamente invasivos, convierten casos que ya de por sí son difíciles en mucho más difíciles, y eso incluso se mencionó en una clasificación
de la Asociación Americana de Endodoncia. Lo importante, igual que mencionan las conclusiones de este artículo, es que si cada uno de estos accesos se hace bien, el desgaste debe de ser mínimo, no hay ni siquiera tanta diferencia. Entonces pondría yo más atención en que nosotros estemos observando constantemente y con mucho cuidado cuando estamos conformando los accesos, desgastar lo que tengamos que desgastar sin sobrepasarnos hacia zonas de peligro. Restauraciones recién colocadas, coronas recién colocadas. Bueno, si puedo hacerlo y observo bien y puedo hacer mi tratamiento completamente sin problemas, sin obstrucciones, mis instrumentos pasan adecuadamente, entonces no hay problema. Podemos hacer las cavidades lo más pequeñas que podamos y que se permita. Sí debemos de recurrir a veces a espejear un poquito porque el tamaño de la cavidad no siempre permite ver todas las entradas de los conductos al mismo tiempo, pero bueno, espejeando un poquito, esto es completamente posible. La dentina pericervical, nada más por aclarar, es esta dentina localizada 4 milímetros hacia arriba y 4 milímetros hacia abajo de la cresta ósea, y es la encargada de distribuir las fuerzas mecánicas o el estrés funcional en los órganos dentarios. En las piezas anteriores la conocemos como dentina perisingular. Esta corona, bueno, pues no me encanta, pero el paciente está muy contento con ella y se la acaban de colocar. Y si puedo esforzarme por no desgastarla, por no modificarla, y si yo al acceder me encuentro con una restauración limpia, sin caries, sin ningún tipo de filtración, entonces no tengo problema en dejarla y permitir que este diente se quede en las mismas condiciones y no debilitar así la estructura del órgano dentario. Yo particularmente siempre coloco anestesia intrapulpar en cuanto entro, sobre todo en casos vitales, y es como una confirmación de que todo está bien, de que el paciente está perfectamente anestesiado, y sobre todo en casos de molares, mandibulares, que son los que a veces nos dan mayor problema cuando vienen sintomáticos, es siempre uno de mis primeros pasos antes de comenzar la instrumentación. Igualmente, al final del tratamiento, siempre intento con papel de articular verificar que no tengamos ningún punto prematuro de contacto que pudiese darle o provocarle al paciente algún tipo de dolor o incomodidad posoperatoria. Y bueno, a través de este acceso pudimos realizar correctamente la obturación. Insisto, todo esto no sería muy difícil de hacer si no contáramos con el microscopio. Bueno, en la Asociación Americana de Endodoncia ya se ha estipulado que todos los endodoncistas debemos de contar con el microscopio para poder hacer una mejor práctica clínica. Creo que el tema del microscopio creo que ya ni siquiera es como tema a discutir. Hay muchos estudios que demuestran las ventajas que nos da el uso de la microscopía durante el tratamiento de conductos. Este estudio se encargó de analizar si nuestras habilidades motoras finas mejoraban mediante la utilización de la magnificación. Y la conclusión del estudio fue que no solamente sí se mejoran estas habilidades motoras finas, que nosotros trabajamos con ellas todo el tiempo, sino que examinamos mucho mejor los órganos dentarios, desinfectamos mejor, que en definitiva sí encontramos más. Por ejemplo, en casos de cirugía se limpian correctamente istmos que pudiesen estar siendo parte del problema, ¿no? En esos casos ya con endodoncias realizadas, podemos hacer cavidades pequeñas. Y una parte que para mí es muy importante es la de la documentación. Pero no es solo la documentación para dar este tipo de cursos, sino es la documentación para el paciente. Al paciente le gusta ver qué es lo que le estamos haciendo. Es muy diferente decir, le vamos a extraer este órgano dentario porque está fisurado, solo en palabras, que si el paciente lo observa en una imagen. Nos permite igualmente observar diferentes tonos de dentina claramente cuando estamos buscando conductos difíciles de encontrar, y en general el microscopio nos competentes. Y hay procedimientos, incluso lo menciona el artículo, que no podrían realizarse sin el microscopio. Ahora, igualmente necesitamos instrumentos pequeños que nos den la oportunidad de observar a detalle qué es lo que estamos trabajando.
La pieza de mano, pues, no nos permite observar con una cavidad tan pequeña, si es que necesitamos desgastar un poco más el piso de los órganos dentarios. Necesitamos puntas de ultrasonido que nos den visibilidad, correcta visibilidad. Esta punta, la CT4, yo la ocupo para muchas cosas, es una punta diamantada. Me parece una punta muy segura, es muy duradera porque como ustedes pueden observar, tiene masa y es como diría yo, de uso rudo, ¿no? No es una punta delicada, la podemos ocupar para muchísimas cosas. Una de ellas es el refinar paredes después de haber conformado el acceso. Me permite detallar las paredes del acceso, me permite incluso meterme un poquito a las entradas de los conductos, obviamente sin recargarme hacia la zona de la purca. En estos casos, como ya les mencioné, me gusta hacer accesos lo más conservador que puedo, pero en este caso yo ya estaba lista para obturar, pero al estar ahí como revisando mi acceso me di cuenta de que algo estaba pasando por aquí. Entonces con la CT4, bueno, pues me abrí un poquito más y esto es lo que me encontré, ¿no? Entonces hay que desgastar, si es necesario desgastar un poco más, hay que hacerlo para poder desinfectar y encontrar correctamente todas las entradas de los conductos. Y bueno, así es como queda ya la obturación, pero bueno, estuve a punto de dejar casi un conducto ahí sin instrumentar. Ya de por sí trae una endodoncia que no me gusta atrás, esa no la hice yo, pero ya estaba a punto de hacer una igual, por no observar correctamente, ¿no? La punta CT4 me gusta mucho también para quitar calcificaciones. Las calcificaciones siempre intento quitarlas primero con explorador, pienso que es el mejor auxiliar. La mayoría salen así, con eso es suficiente. Pero bueno, hay algunas que están como muy adheridas al piso y entonces sí, en esos casos sí detallo con la CT4. Si no, bueno, las quito con explorador, levanto por completo la calcificación, detallo las paredes y no es necesario hacer un sobredesgaste con este tipo de puntas. Insisto, estos accesos pequeños para mí han sido bastante dificultosos. La verdad es que a veces me traen problemas, pero bueno, esta calcificación no quería salir. Me sentía yo como cuando uno está en kinder que le enseñan que el triángulo entra donde el triángulo y bueno, pues evidentemente eso no iba a salir por este pequeño acceso. Lo partí con la CT4 y ya estando en dos pedacitos, bueno, resulta mucho más fácil su eliminación. Estas son las puntas que yo más utilizo. Esta es una punta para retirar postes metálicos. Esta es una punta de cirugía. Estas para mí son como versiones modificadas de la CT4, son diamantadas, pero si se fijan, la SP2S es mucho más larga. Esta la utilizo cuando tengo postes muy largos de fibra de vidrio que retirar. Y esta, la UT4S, me gusta mucho para casos, por ejemplo, de segundos molares, donde parece que solo tenemos dos conductos, un mesial y un distal, pero que si nos acercamos un poco más a la raíz mesial, observamos ahí las dos entradas de los conductos. Entonces, ahí me gusta con la UT4S desgastar un poco entre los dos conductos. Es muy delgadita. Esta sí la ocupo en una potencia mucho menor, si es una punta un tanto más delicada, pero para trazar istmos muy delgados me parece una excelente opción. Vean cómo a lo lejos parecen solamente dos conductos, pero el rostrum nos lleva directamente hacia la entrada de ambos conductos mesiales. Miren, esta paciente vino al consultorio porque tiene que cuidar a sus nietos y su nieto de 2 años le dio un cabezazo y le rompió su corona. Es, si ustedes se fijan, un órgano dentario que no tiene caries. Claro, nos queda poco de este órgano dentario, pero la referidora lo único que me pide es que por favor solo retire el poste sin tocar en absoluto las paredes, porque bueno, ya es un órgano dentario muy tocado, muy desgastada, pero no está dando ningún problema. Entonces la quieren mantener, quieren volver a colocar el poste y volver a colocar la restauración. Entonces voy quitando poco a poco todo el poste sin tocar nada de las paredes. A veces, si quieren, se puede colocar un poco de azul de metileno para teñir muy bien el contorno del poste y que no nos confundamos entre lo que es poste y lo que es dentina. Y las partes de las orillas muchas veces incluso las voy quitando con el explorador. Así hasta llegar a la parte de la gutapercha, desinfecto y es así como se le regresa al referidor.
Bueno, entonces ya vimos ciertos auxiliares para hacer de nuestros accesos mucho más conservadores, pero igualmente si queremos hacer preparaciones o instrumentación conservadora necesitamos un sistema de instrumentación que cuente con la flexibilidad, con la tecnología para no sobredesgastar las paredes de los conductos radiculares. Entonces, este es el sistema de TF. Tenemos unas TF Small, que son para conductos que son estrechos, y unas Medium Large para conductos un tanto más amplios. Vean, si se fijan de los Small, que creo que son los que yo más utilizo, vean las conicidades, son muy bajas conicidades y en solo 3 instrumentos estoy yo en apicala, una lima 35, sin sobredesgastar la zona de riesgo, que sería la dentina pericervical. ¿Cómo decido cuál ocupo? Bueno, si les costó trabajo introducir una lima 8, me quedaría con el small. Si una lima 15 entró fácilmente, son conductos que pueden ser instrumentados con medium large. Este es el motor del sistema TF. Y bueno, lo que nos da este motor es que tiene un sistema adaptativo. Es un sistema que se adapta a las fuerzas torsionales internas, ¿no? El instrumento va percibiendo qué tanto tiene que seguir rotando o hacer un movimiento reciprocante si es que es necesario. Yo puedo escoger el adaptativo, puedo poner rotatorio cuando yo quiera y cambiar a reciprocante si es necesario. Ahora, previo a todo, yo coloco Slick Gel. Este gel es un gel lubricante que me ayuda mucho a la negociación, sobre todo de conductos que yo percibo que están sumamente cerrados o estrechos. Es una base soluble en agua y lo que contiene es una solución acuosa de EDTA junto con peróxido de urea. Cuando nosotros juntamos esto con un poquito de hipoclorito adentro, o sea, yo dejo un poco de hipoclorito en los conductos, entonces el Slick Gel va a reaccionar, o sea, el peróxido de urea va a reaccionar con el hipoclorito y va a producir una serie de burbujas que me van a permitir quitar esas pequeñas calcificaciones que a veces nos estorban en la entrada. Entonces, bueno, como lubricante o para quitar un poco esas calcificaciones, me parece una excelente opción. Seguido de eso, bueno, es importante tomar una correcta longitud de trabajo. El localizador de ápices que yo utilizo es el Apex ID. Una correcta longitud de trabajo es muy importante porque es hasta ahí hasta donde deben de llegar nuestros instrumentos y nuestro sistema de desinfección. Hay muchos estudios que han mostrado que este localizador es preciso determinando la longitud de trabajo y que es muy confiable. Aquí nada más, vaya, por recordar términos, ¿no? Recordemos que el foramen es este foramen como esta salida anatómica del conducto, ¿no? Pero lo que nosotros debemos de buscar es la constricción apical. La constricción apical va a ser esta porción más estrecha del conducto, pero es hasta ahí, hasta donde debe determinar la instrumentación y la obturación, e igualmente ser muy cuidadosos con la irrigación, porque todos sabemos que la localización de la constricción apical es sumamente variable, pero sobre todo que puede ser dañada por una serie de condiciones patológicas que pueden hacer que la encontremos en distintos sitios. Este artículo acaba de salir, me gustó mucho porque plantea muchos términos que utilizamos todo el tiempo, pero que no están como tan estandarizados. Vale la pena leerlo, es una revisión. Y estos pasos a mí se me hacen esenciales previos a la introducción de un sistema rotatorio. Negociar esta exploración pasiva con limas, saber cómo está el conducto en el que yo me voy a meter, si tiene obstrucciones, si no puedo bajar, si está completamente tapado. Después de eso, el glide path es cuando yo ya puedo introducir una lima de bajo calibre libremente adentro del conducto. Este glide path es muy importante previo a la introducción de un rotatorio. E igualmente el preensanchado, ¿no? El preensanchado lo pueden hacer con limas manuales. Yo creo que deben de prestar mucha atención siempre al preensanchado. Cuando yo he roto instrumentos es porque he querido acelerarme, sobre todo en casos muy complicados y me olvido de hacer un correcto preensanchado. Esto lo pueden hacer con instrumentos rotatorios o esto lo pueden hacer con limas manuales. Igualmente, el preensanchado coronal. Ahorita les voy a enseñar en qué consiste cada uno de ellos, pero son pasos esenciales para la eliminación de interferencias y para que minimicemos el estrés torsional de nuestros instrumentos.
Miren aquí cómo eliminamos este tipo de obstrucciones, que podemos hacerlo con la CT4 o haciendo este preensanchado coronal. Yo lo hago con un instrumento rotatorio. Y otra cosa importante que siempre les menciono a mis alumnos es que siempre precurven las limas manuales. Siempre la lima 8, la lima 10 deben de ir precurvadas, porque ¿de qué otra manera vamos a tomar este tipo de curvaturas? Si ustedes tratan de introducir sus limas rectas, difícilmente van a tomar estas curvaturas y entonces difícilmente vamos a poder hacer este tipo de instrumentaciones. Estas curvaturas solo se pueden tomar con sistemas como, bueno, yo ocupo TF Adaptive, porque vienen en fase R, estos metales vienen en fase R, lo cual los provee de mucha flexibilidad y sobre todo que traten de extraer todos estos residuos hacia el exterior. Ahí está un control de este caso en 6 meses. Y bueno, otro detalle muy importante con respecto a la magnificación es en cuestión de la localización del MB2. Miren, este estudio hizo un análisis de con qué porcentaje, las personas con microscopio en qué porcentaje localizan el MB2 y sin magnificación en qué porcentaje. Con microscopio tenemos un 72% de probabilidad de localizarlo. Sin microscopio tenemos un 17% de probabilidad de localizarlo. Entonces, el no utilizar microscopio resulta en una probable poca localización del conducto MB2. Ahora, si no lo encuentro, tengo 3 veces mayor probabilidad de que esta raíz mesial del primer molar superior presente una lesión periapical. Todos sabemos que son estos los órganos dentarios que muchas veces vuelven y siempre la raíz afectada es la raíz mesial, pero es por eso, porque nos cuesta mucho trabajo localizar el MB2 y no es fácil. A mí estos órganos dentarios todo el tiempo, todos los días, se me hacen de mucho cuidado y se me hacen complicados. Ahora, ¿dónde los buscamos? Yo lo primero que hago es conformar el acceso, localizar el resto de los conductos, los instrumento, y ya que tengo el resto limpio, empiezo mi búsqueda del MD2. Vean aquí por dónde estaba buscando yo, ¿ok? Ahora la CT4 me permite hacer desgastes muy sutiles. Después de eso, me gusta introducir un abridor, que en este caso yo ocupo el de K3, el 2508, porque tiene muy poquita masa, es muy finito, y voy picoteando a todo lo largo de este camino. Y entonces en este picoteo se enroscó aquí. Me permite ya meter una lima para tratar de empezar a negociarlo. Y bueno, así es como quedó el caso. Entonces, basado en esto y en lo difícil que es localizar el MB2, salió este estudio también recientemente que hace una revisión de casos desde el año 2010 hasta el año 2017. Revisa muchísimos casos, pero los que cumplen los criterios de inclusión son exactamente 350 casos. Y lo que dice el artículo es que, bueno, todos estamos conscientes de que la ubicación del conducto MB2 va a variar porque hay diferencias anatómicas entre los pacientes, eso es definitivo, pero hay ciertas medidas comunes. A mí mucho tiempo me mencionaban que el conducto MB2 debe de ser buscado hacia palatino, pero siempre entraba en mí como una discrepancia porque la raíz mesial pues no está inclinada hacia la raíz palatina. Y este artículo, después de esta revisión, lo confirma. Hace una revisión de la distancia en la que el MB2 se encuentra con respecto al MB1 y con respecto también al conducto palatino. Y la conclusión es que el MB2 se encuentra aproximadamente a 2.5 milímetros con respecto del MB1 y la observación importante es que también se encuentra entre 1 y 1.5 milímetros hacia mesial. Entonces, no tengo que irme, o sea, sí es en dirección palatina, pero así como me voy a palatino, voy desgastando un poco hacia mesial. Mencionan que en casos de retratamiento estas medidas no cambian, o sea, son muy parecidas y que sí hay una pequeña variación muy ligera entre hombres y mujeres. Obviamente puede ser por cuestiones de anatomía. Entonces, bueno, así es como busco yo el conducto MB2, instrumento el resto, meto la CT4, voy haciendo una combinación del abridor, de a lo mejor algún preensanchado con la SM1, después voy metiendo quizás las manuales. Ese es a mí el método que mejor me funciona para
para poderlo negociar, porque no son siempre conductos fáciles de negociar. Ahora, ojo, muchas veces este conducto se encuentra en la entrada del MB1. Entonces, no nos confiemos, a veces buscamos mucho más allá, nos vamos mucho más lejos. Vean, acá también estaba yo trazando el camino y con mi abridor, el primer sitio donde me atoré fue en este sitio. Entonces, es ahí donde se encontraba. Son difíciles de negociar, son difíciles de observar, pero bueno, con el microscopio todo se hace mucho más fácil y es así como queda ya el caso obturado. Aquí tengo otro primer molar superior. Entonces ya instrumenté el resto de mis conductos. Me voy a poner a buscar con calma el MB2, introduzco el abridor. Y es que a veces estas obstrucciones ahí en el piso, no sé si les ha pasado, pero trato de meter una lima manual y solamente se dobla. Entonces el abridor, si lo introduzco un par de milímetros, como que me quita esas obstrucciones, coloco mi gel, negocio los conductos, introduzco, yo casi siempre me gusta poder meter al menos una lima 15, solo una vez, no es que me esté yo mucho tiempo con ella. Tomo mis longitudes de trabajo, quito una que otra interferencia con la punta CT4 para poder entrar de forma más libre con los instrumentos rotatorios y así es como empieza mi instrumentación. El primer instrumento que introduzco es el SM1, que es un 20 con conicidad 0,4. Siempre trato de hacer movimientos de cepillado, tratando de inclinarme un poco hacia la porción externa de la raíz. Seguido de eso viene mi instrumento SM2, que es un 25 con conicidad 0,6. Igual todavía puedo cepillar y ahí podría yo quedarme. En este caso, este MB2, la verdad es que no era un MB2 tan delgadito y parece como que se fusiona con el MB1. Entonces, bueno, puedo meter si quiero o no. En casos muy estrechos yo ya no meto una 3504, en este caso porque sí estaba muy amplio y la meto una vez, dos veces y cambio. Yo con esta termino de instrumentar el resto de los conductos radiculares, pero si se fijan es un instrumento que me da una terminación que a mí me gusta en apical para que mis irrigantes puedan bajar adecuadamente, pero en cervical hay un completo respeto de la anatomía. Previo a la obturación, con esta punta me gusta porque es un adaptador y le puedo colocar las puntas que yo quiera, más gruesas, más delgadas. Obviamente, cuanto más delgada, mucho mejor. Y trato de agitar el hipoclorito de sodio previo incluso a la colocación del EDTA. Yo termino mi irrigación siempre con EDTA, pero recordemos que esta agitación con el ultrasonido provoca deaglomeración del biofilm bacteriano, que son estas colonias multibacterianas que tenemos en los conductos radiculares y que tantos problemas nos provocan, pero sobre todo también aumenta la permeabilidad o la introducción del hipoclorito de sodio hacia los conductos radiculares. Igualmente aquí, anatomías difíciles de tomar, conductos calcificados, muy obliterados. Abro igual el mismo protocolo, abridor, un poco de rotatorio, un poco de manual, y vean cómo me parece una buena terminación apical, muy conservadora hacia cervical. Y bueno, cuando tengo que colocar postes y me toca reconstruir alguna de las paredes interproximales, me gusta ocupar esta resina fluida, se llama Diet Flow. Es una resina que es autoadherente, esto es que no necesito un protocolo de adhesión por separado. Me gusta porque la viscosidad me parece buena, o sea, no se escurre, no se me escurre por todos lados, me permite cierta manipulación, se adhiere muy bien a dentina, esmalte, y bueno, también puede ser utilizada como una base, la podemos utilizar para rellenar pequeñas cavidades, a veces como sellador de fosetas y fisuras, o incluso se llega a romper alguna restauración de porcelana para reparar algunos pedacitos muy pequeñitos de esta porcelana. Yo en este caso solo reconstruyo la pared y después coloco mi poste y con cualquier otra resina termino de conformar el núcleo y bueno, con eso queda terminado el caso. Miren, otra parte de la tecnología que ha cambiado mucho mi práctica clínica es la presencia del tomógrafo. Este es el tomógrafo que tenemos en el consultorio.
Y bueno, es ahora la tomografía utilizada por todas las especialidades. Antes era utilizada principalmente por implantología, ahorita ya endo, eh, implantes, perio, mucho. Y en nuestro caso tenemos mucha comunicación con otorrinolaringología porque sabemos que hay muchos casos de sinusitis de tipo odontogénico, infecciones principalmente en primeros molares superiores que producen problemas en seno. Y bueno, en la clínica hemos estado mucho tratando ese tipo de patologías. Estos son los campos de visión que nos da este tomógrafo. Para endodoncia siempre nos quedamos con el campo de visión pequeño porque nos da una visión más clara de los órganos dentarios. Hace muchos años, bueno, se validaba si la tomografía era realmente una herramienta para explorar solo la anatomía. Se hicieron comparaciones con histología y se observó que, bueno, completamente es igual lo que vemos en la tomografía con respecto a lo que vemos en los órganos dentarios. A diferencia de la radiografía, que es solo una imagen en 2 dimensiones y que de repente puede ocultar mucha información, la imagen 3D nos da una imagen real de cómo está el paciente y son imágenes que no podemos ver de otra manera. Y hay estudios que han demostrado que sí, nuestros diagnósticos y planes de tratamiento cambian notablemente cuando nos enseñan una radiografía que cuando nos enseñan una tomografía. Esto nos da un mayor índice de confianza para nuestros planes de tratamiento. Y bueno, este artículo lo que menciona es que sí influye mucho la tomografía al endodoncista en la evaluación preoperatoria y en el tratamiento a elegir. Los usos de la tomografía, bueno, son muchos. Sí hago un énfasis en que necesitamos entrenamiento y educación, pero es muy fácil. Este entrenamiento y educación, bueno, es conocer las herramientas, pero sobre todo utilizarlas de manera muy común y eso va a ser mucho más fácil la lectura de este tipo de estudios. Y nos sirven para todo, detectar lesiones radiolúcidas y qué raíces son las afectadas, observar estructuras anatómicas, los estudios de zona previos a cirugías periapicales, porque son increíbles porque uno puede sacar medidas precisas de hasta dónde debo de cortar, hasta dónde debo de introducir mi fresa, en trauma, en resorciones radiculares, como auxiliares en fracturas verticales. Y bueno, ahora con el doctor Bruno Acevedo he visto que hay nuevos filtros que al parecer nos van a permitir prácticamente diagnosticarlas. Para la construcción y realización de los planes de tratamiento y para observar la anatomía de la pieza en la que yo voy a hacer algún tratamiento. Preparé algunos casos para mostrar algunos de estos usos. El hoy en día de nuestra práctica clínica son los retratamientos. Ya es muy difícil que me lleguen tratamientos de endodoncia en piezas vírgenes sin haber sido tratadas. En este caso, bueno, a esta paciente le colocaron un poste. Todos sabemos los riesgos que hay al colocar un poste porque siempre las desviaciones pueden ser mucho peligro para los pacientes y se observa esta lesión en esta misma zona. Se le hace la tomografía y yo lo que quiero ver es si este órgano dentario está perforado o no lo está. Tengo todas las vistas, la coronal, la sagital, tengo el plano axial de estos órganos dentarios y bueno, yo puedo irlas observando poco a poco para poder hacer un mejor diagnóstico. Yo siempre sugiero que cuando observen algún estudio de tomografía lo tienen que hacer con calma. Yo no puedo verlo rápido y entonces ya salgo con el paciente. Entonces siempre les pido que me dejen analizarlo, verlo con calma y ya les doy una cita para ver cuál será el plan de tratamiento. Pero observen cómo la imagen cambió mucho con respecto a la imagen bidimensional. Y bueno, aquí está el video, esta es la zona de la perforación, ahí es donde habían colocado el poste y este es el conducto donde debió de haber ido el poste originalmente. Con el microscopio, bueno, me permite observar muy bien para poder sacar la gutapercha, limpiar el sitio de la perforación y al final sellar de nuevo, dejar el espacio para poste y sellar la perforación con algún cemento hidráulico. Y aquí están ya los 2 retratamientos terminados y listos para colocarse sus coronas. Miren, en este caso, este paciente también viene con varias endodoncias maltratadas. Yo creo que esta persona ni siquiera tomó radiografías, me atrevería a decir. Y acá tiene un diente que presenta una fusión. Recordemos que la fusión es una unión embriológica o en alguna fase como preeruptiva de 2 gérmenes. Y esto es lo que dio como resultado esta anatomía.
Hago el acceso, veo el conducto en el que se metieron, pero necesito saber hacia dónde debo de correrme para encontrar la otra entrada. Y esto es lo que me demuestra la tomografía. Pueden ver cómo puedo atravesar los distintos planos, observar la anatomía y sobre todo miren cómo este plano, el plano axial, me da la información precisa de hacia dónde debo de moverme para encontrar el otro conducto. Y bueno, no hago más que medirlo, un par de milímetros, y ahí está la entrada hacia el otro conducto. Este caso lo vi justo antes de empezar la cuarentena, entonces lo tengo con medicamento y espero terminarlo muy pronto. Algunos otros casos, miren, sabemos que gracias, para fortuna nuestra, muchos de los casos se resuelven. En el 90% de los casos, este dolor odontogénico se resuelve con endodoncia. Pero siempre hay un 10% de persistencia de dolor y esto puede ser por algún conducto que no encontré, el diente esté fracturado o la presencia de algún dolor de tipo neuropático neurovascular. A esta paciente le hicieron 4 endodoncias para colocarle carillas. Esa fue la única razón por la que le hicieron las endodoncias. En cuanto iniciaron con la primera endodoncia, la paciente empezó con mucho dolor. Y como tenía mucho dolor, le hicieron la segunda. Y como tenía todavía dolor, le hicieron la tercera y hasta una cuarta. Y como tenía todavía dolor, le hicieron apicectomías del 11 y del 21. Llegó conmigo porque para su mala fortuna, un año después, o sea, seguía visitando doctores, seguía con su mismo dolor, y la paciente presentó también un tracto sinuoso en el 11. Entonces, cuando llega conmigo, la paciente quiere que le haga los retratamientos de los 4 órganos dentarios, lo cual sería meterme en la misma tragedia en la que se metió el endodoncista anterior. Entonces, lo que hago es primero hacer la tomografía para estar bien segura de que solo este órgano dentario presente problema y que el resto de las raíces estén sin ninguna situación, tal cual es. Lo único que decido tratar, se decide retratar porque la señora prefiere que seamos conservadores. La otra opción era rehacer la cirugía porque también observo aquí un bisel que dejó el cirujano que realizó el tratamiento previo. Pero bueno, la señora prefiere que yo empiece conservadoramente, yo también. Hago un pequeño acceso, retiro el poste, no se desgasta además el órgano dentario. Ya de por sí acá, vean cómo desviaron todas las preparaciones de los postes, pero bueno, yo ahí ni me meto. Dejo medicamento y entonces, ¿qué toca? La señora sigue con el mismo dolor y todos sabemos que este dolor no se produce por ese tracto sinuoso. Entonces, yo dejo a los pacientes así sin terminar y los mando con el neurólogo. El neurólogo le manda, la diagnostica como una neuralgia postquirúrgica, y le manda lírica y le manda Cymbalta. Entonces, normalmente mandan una combinación de antidepresivo y algún antiepiléptico, casi siempre para poder solucionar este tipo de neuropatías. Una vez solucionado y una vez la paciente estable de síntomas, entonces vuelve conmigo, yo termino el tratamiento de endodoncia y bueno, se queda ya medicada. Pero es una manera más fácil de que la paciente observe que el problema no es de tipo dental. Pero antes yo de mandarla con cualquier neurólogo, debo de garantizar que no hay ningún problema en los órganos dentarios para que él pueda continuar con su tratamiento. Otro tipo de casos en los que me gusta la tomografía son casos que están muy calcificados, cuyo diagnóstico es sumamente difícil y yo a veces me ayudo del vitalómetro. Casos donde otras pruebas ya me dieron como algún falso positivo, entonces yo recurro al vitalómetro. Este me gusta porque es vitalómetro y localizador de ápices. Y como sabemos, los principios del vitalómetro se basan como en condiciones de conductividad de los tejidos. Pero sí es bien importante utilizarlo como auxiliar. O sea, yo ya intenté normalmente con frío y no estoy segura. Entonces, bueno, pruebo con la eléctrica y incremento la posibilidad de hacer un correcto diagnóstico notablemente. Este es el caso. No sabíamos si molestaba el primer premolar o el segundo. Ambos, si ustedes se fijan, tienen las entradas sumamente calcificadas. Entonces, lo que hago es, bueno, hacer mis pruebas de diagnóstico. Este me dio positivo y este no respondió a las pruebas de sensibilidad. En estos casos, yo prefiero primero meterme, intentar hacer mi acceso, ubicarme un poco
bajar unos 3 milímetros, y si ahí yo no doy, entonces saco al paciente, le hago la tomografía, y a mí me gusta más eso porque me ubico mejor en mis planos. Inclusive vean cómo rompí aquí una puntita de un instrumento que ya a la hora de hacer la tomografía me sirvió como punto de referencia. Si pueden observar, yo ya me estaba haciendo muy hacia mesial. Entonces, bueno, ahí observo, es momento de hacerme hacia distal, y incluso me sirve para observar la anatomía. Puedo estar totalmente segura de que es un solo conducto y que no debo de buscar absolutamente nada más. Y bueno, ahí está el caso terminado. Este caso seguramente va a necesitar también endodoncia, pero bueno, esta es una persona que es muy ocupada, que quería solamente como resolver este problema y después vengo con calma. En fin, no hay tiempo como para estarse metiendo en dos piezas, pero sí tiene que irse sin dolor el paciente. Este otro caso, en estos casos, sí decido meterme previo a empezar el retratamiento. Entonces, hay artículos que demuestran que hacer un campo de visión pequeño con la tomografía previo nos permite tener mayor certeza de la localización de los conductos que no trataron con la endodoncia anterior. Y para mí aquí sí tiene toda la congruencia meterme antes. Si alguien hubo algo que no vio cuando hizo ese tratamiento, ¿qué me garantiza que yo sí lo voy a ver? Entonces, ahí sí prefiero hacer primero la tomografía. Y bueno, acá está muy claro, hicieron el conducto bucal, no instrumentaron el conducto palatino, es lo que ven en el corte coronal. El corte sagital, vean, me enseña el grosor total de la raíz, solo hicieron el bucal y ahí pusieron un pequeño postecito. Después, vean cómo en el corte axial, bueno, acá está esta imagen 3D que me muestra todo el grosor, incluso se observa una lesión en esta raíz. Ambos son los pilares de un puente. Y ya por último, aquí miren cómo puedo observar la localización perfecta del conducto que dejaron, del conducto palatino. Yo con esto ya puedo hacer una correcta planeación. Entonces decido perforar la corona, quito el poste metálico, lo quito con mucho cuidado. Pues sí, tuve que extenderme un poco más porque, bueno, a mí no me daba seguridad hacer un acceso mucho más pequeño. Con esto pude retirar el poste metálico, pude observar muy bien todas las paredes. En este caso, el paciente iba a salir de viaje, no quería irse sin su puente. Entonces, bueno, también por eso uno trata de ser lo más conservador posible. Localizo el conducto palatino, lo instrumento, lo desinfecto y así es como queda el caso terminado. Queda pendiente el tratamiento de este molar, que si se fijan aquí, la lesión de la raíz mesial no es para nada evidente comparado con el caso de la tomografía. Los retratamientos, miren, yo siempre recurro también a mi punta CT4 en una baja potencia. Me gusta porque me ayuda a derretir la gutapercha que tengo en cervical y en coronal. No se embarra, no se embarra, solamente la derrite y la va sacando de una manera muy limpia. Y aparte la reblandece mucho como para que yo pueda penetrar más fácilmente con un instrumento rotatorio, que es la mayoría de las veces con lo que elimino la gutapercha. No estoy desgastando ni tocando el órgano dentario para nada, ¿eh? Estoy nada más tomando la gutapercha y extrayéndola. Después de eso, con un instrumento K3, bueno, pongo mi motor en K3 y lo coloco a unas 1000 o 1200 revoluciones. Y con eso voy sacando la gutapercha del conducto, haciendo un poco de cepillado y en 2 o 3 movimientos toda esa gutapercha ya está fuera. Es la de K3 XF, es la 2506. Es un muy buen instrumento para sacar gutapercha. Otras veces, bueno, no es tan complicado. Otras de las veces podemos, lo cual me parece sumamente placentero, nada más con algún explorador. No hace falta más que jalar todas las puntas de gutapercha. Vean nada más cómo se ve el interior de este órgano dentario. Y bueno, las voy jalando poquito a poquito para después poder tomarlas con las pinzas y voy sacando todo. También tengo unos microforceps que me gustan mucho, porque hay veces que el tamaño de la corona no permite que las pinzas quirúrgicas
puedan penetrar. Entonces, estos microforceps sirven también pues para quitar postes, para todo, ¿no? Entonces voy quitando ahí todas las puntas poco a poco. Y nunca me olvido tampoco de las limas Hedstrom. Con mis alumnos al final siempre les pido que con alguna Hedstrom entren un par de veces porque yo sé que es prácticamente imposible sacar todos los residuos de un tratamiento de endodoncia previo, pero trato de dejar los conductos lo más limpios que puedo. Y si es posible sacar estos pedazos, bueno, siempre hago intentos por sacar lo más que nos sea posible para poder obturar lo mejor que se pueda los tratamientos. Y por último, estos casos también son mucho más fáciles de diagnosticar cuando se tiene tomografía y se ocupa el microscopio. Esta paciente trae mucho dolor en este segundo molar inferior y en este caso es fácil porque estoy observando clínicamente, ¿no? Yo aquí ya tengo una sospecha. Se observa esta línea y digo, bueno, a mí se me hace que este órgano dentario está roto. Voy quitando la restauración, voy observando hasta dónde llega esta fisura y como les dije, es muy diferente decirle a un paciente que le voy a tener que extraer un órgano dentario, que le voy a tener que mandar a extraer un diente, observando el paciente lo que tiene, así no lo observa. Entonces yo le pongo a los pacientes todo esto en la pantalla del consultorio, lo tiño, lo lavo, le enseño por dónde corren estas fisuras y hasta dónde llegan, si cruzan el piso y el motivo por el cual esta pieza se le tiene que extraer. Pero el paciente se va mucho más tranquilo. La mayoría toman fotos con su celular, esta foto se las mando a los referidores. Entonces, como un medio informativo, el microscopio nos da muchas ventajas, no solo clínicas, sino también informativas para referidores y para pacientes. Ahora, no es así de fácil en este tipo de casos. A esta paciente se le hizo esta endodoncia hace más o menos 8 años, se le hizo la cirugía periapical, su esposo es cirujano, entonces el cirujano le realizó la cirugía, y el tratamiento estuvo funcionando todos estos años. Se fue a vivir al extranjero y ahora volvió con síntomas y con dolor. La corona, si ustedes pueden observar, no tiene ningún problema y es raro que un tratamiento de problemas tanto tiempo después. Entonces le hago la tomografía y lo que me permite es observar esta pérdida ósea en esta raíz mesial. Puedo observar en todos los cortes, bueno, se observa con más claridad ese bisel que quedó, pero aún así este tratamiento funcionó mucho tiempo. Esta paciente presentaba un sondaje profundo en la raíz mesial y, bueno, resultó que este órgano dentario estaba fracturado, pero son diagnósticos que se hacen mucho más difíciles cuando el paciente tiene restauraciones colocadas ahí, porque no es tan fácil como abrir y observar. Y aparte son pacientes que ya pasaron por varios tratamientos, ¿no? Entonces, lo menos que quieren es una cita larga, perforándoles una corona, ¿no? Otro auxiliar para este tipo de diagnósticos es observar con mucho detenimiento el cuello del órgano dentario. Entonces, con la sonda yo voy bajando lo más que puedo la encía. Escuchen una plática de la doctora Paula Villa, que ella ocupa hilo retractor y bueno, estoy ya con ansias esperando para poder utilizarlo. Coloca el hilo y lo que hace el hilo es ayudarnos a retraer mucho mejor la encía y a poder observar con mayor detenimiento la parte que circunda al órgano dentario, igualmente tiño con azul de metileno. Aún así sabemos que no siempre estas fisuras son visibles en esta zona. Por eso es que para mí el diagnóstico de una fractura vertical debe de ser basada en varios métodos diagnósticos, o sea, es la radiografía, la tomografía, el sondaje, la observación con el microscopio. Y todo esto al final nos hace llegar a una conclusión mucho más segura. Y bueno, contamos con muchos avances tecnológicos, tenemos ya muchas herramientas que pueden mejorar nuestra práctica clínica, que pueden hacerla, creo yo, menos exploratoria y mucho más precisa. Yo lo que les pido es que no le tengamos miedo. A veces nos
cuesta meternos en estos nuevos campos, y créanme, soy una persona a la que le toma trabajo ir aprendiendo todas estas cosas, pero todo se logra aprender con la práctica. Entonces yo les sugiero que utilicen la tomografía, que utilicen, que abran tomografías habitualmente, que se familiaricen. Siempre cualquiera de estos nuevos aditamentos es como utilizar un celular nuevo, y no nos toma más que algunos días habituarnos a su uso y a poder aprovechar la mejor parte que nos ofrecen todos estos instrumentos, y que nos hacen mucho más fácil, y al menos a mí hacen que disfrute mucho más el día a día en mi consulta privada. Bueno, pues muchísimas gracias. Les dejo mi correo por si alguien tiene alguna duda, por si quieren algún artículo. Con mucho gusto quedo a sus órdenes.